Ser Podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. Hay algunos hombres malos, hay algunos hombres buenos, hay algunas miradas que no miran nada, que olvidaremos. Hay algunos que se duermen en sus viejos laureles. Hay algunas mujeres que los quieren para siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya nos lo decía Lolita la semana pasada. Hay mujeres buenas, mujeres malas, hay hombres buenos, hay hombres malos. Pero en este episodio de La Hora Extra nos interesan más algunos hombres malos, como cantan los Rodríguez. Tenemos hombres tumor y hombres repulsivos. Vamos a mantener una serie de encuentros con ellos. Te quiero ride como mi bike. Hazme un tape, modo Spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo y chingarte, lo primero Dios. La protagonista de nuestra primera historia se masturba con hentai de Rosalía. Es una mujer en crisis que quiere alejarse de lo civilizado, olvidar lo teórico, lo educado y lo abstracto que tantos años gastó en aprender, en titularse. Es una mujer que necesita unas vacaciones de su propia existencia, necesita conducir lejos y huir de la felicidad del hogar, del calor de la oficina, de los libros y de la música, de todo intelecto. Silvia Hidalgo, bienvenida a La Hora Extra. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el premio Tusquets de novela. Por nada que decir, no es más que una tarada sentada al volante mirando fijamente el móvil. Así empieza la novela. El personaje se juzga, ¿no?, de una manera muy dura desde el principio y a lo largo de todo el libro hasta el final. ¿Es algo más común en las mujeres? ¿Es una misma la peor juez? Totalmente. Primero porque estamos acostumbradas a que nos juzguen más y por lo tanto pues replicamos ese comportamiento. Y después incluso las mujeres que abrazamos ya el feminismo, por supuesto, creo que vamos intelectualmente un poco por delante a lo que tenemos aprendido, a la emoción y a las heridas que tenemos con las que nacemos, ¿no? Heridas genealógicas casi con las que hemos nacido y que nos han inculcado a fuego. Entonces sabemos perfectamente que nuestros comportamientos a lo mejor son nocivos o que no se corresponden con lo que pensamos que deberíamos de ser, con la mujer que ya deberíamos de ser, ¿no? Empoderada, todas estas frases que nos gusta sentirnos así, pero nos gustaría sentirnos así. Pero entre lo que pensamos y lo que sentimos, creo que hay mucha brecha todavía, sobre todo en las mujeres de mi generación hacia atrás. Y entonces nos juzgamos desde un plano intelectual nuestras reacciones emocionales y es muy injusto también para nosotras. Efectivamente, se había convertido en una esposa eficaz. Su padre por fin estaría orgulloso, ¿no? Parece que la sociedad todavía nos exige que te cases, que tengas hijos, que tengas un buen trabajo, que prosperes, una segunda residencia, un coche, un comportamiento también ejemplar. Leo, normas que todo el mundo conocía, las reglas no explícitas heredadas de generación en generación. ¿Es nada que decir una rebelión contra esas exigencias, contra esas normas? ¿Se puede uno rebelar contra esas herencias o esa rebelión al final solo se consigue a través de la literatura? Hay que intentarlo. Es complicado y no siempre se tiene ni siquiera conciencia de que estás metida en un camino que no es el tuyo, porque bueno, a veces es más cómodo esto de la zona de confort y está bien además tener esa zona de confort. El problema es cuando ni siquiera es tu zona de confort, ¿no? Ni siquiera encuentras confort o comodidad como le pasa a la protagonista. Yo creo que cada persona tiene que encontrar su camino y hay veces que esas sí pueden
pueden ser los objetivos reales o las ambiciones de alguien, pero muchas veces no, las traemos también aprendidas, estas ambiciones, los objetivos que tenemos que conseguir. Y en lo que comentabas, además, las expectativas no solo es que consigas todo eso, sino que encima no des problemas o no seas una carga emocional para nadie. Esto de no ser la mochila de nadie, ¿no? Como que nadie se tenga que ocupar de ti. Una independencia, unos niveles que nos convierten en islas casi, ¿no? Tenemos mucho complejo con esto, de no convertirnos como en la mochila de nadie, que nadie se tenga que responsabilizar emocionalmente de nosotras y bueno, y esto es incluso más nocivo, yo creo que a que se tengan expectativas, bueno, pues laborales o sociales. Todavía es joven, pero ya es alguien que fue otra persona, al menos una mujer, sigo leyendo. Ellos iban a ser diferentes, iban a ser felices, en cambio, ahí están. La protagonista ha llegado a un punto de su vida en el que revisa todos esos sueños rotos, todas esas expectativas y metas no alcanzadas. Entiendo que es fruto de la crisis de los 40 o la llamada crisis de mediana edad, pero su hija ya no era un bebé y ella estaba dejando de ser solo una madre. ¿Qué peso tiene la maternidad en esa revisión de nuestra vida, de lo que hemos conseguido, de lo que nos estamos convirtiendo? Sí, pues aquí ella es verdad que se abre una brecha, bueno, más que crisis a lo mejor de la edad, en cada cambio, ¿no? De fase de las vitales, ¿no? En mi primera novela atacaba más la de los 18, en la anterior otra, y aquí es cuando, bueno, aparece esa brecha entre la maternidad que ella como hija y la maternidad ahora ella como madre, porque se siente como muy incapaz, sobre todo en el campo emocional, ¿no? Tiene una maternidad muy desapegada y esto le hace replantearse que los errores, ¿no? que ella piensa, ¿no? que han cometido con ella, o se da cuenta, asume los errores que se ha cometido con ella, el abandono emocional al que ha sido sometida, pues también quizás ella lo está provocando, ¿no? Y esa culpa, y desde esa culpa pues sí que viene la revisión de todas sus relaciones, de hecho, ¿no? Laboral, de matrimonio, incluso con sus amantes. La protagonista aprendió a enfadarse y ahora entiende a los violentos, dice, se desata en ella una rabia, una frustración que no sabe bien gestionar. Es un asunto este de no saber gestionar la frustración sobre el que reflexionáis muchos creadores y creadoras últimamente. Si estamos insatisfechos, si estamos todos cabreados, enrabietados, siempre con la sangre en la cabeza y con ganas de matar a todo el mundo. Es un sentimiento muy común. Pero, vuelvo a poner un pero, sigo leyendo, buscaba gestos o palabras desconocidas que calmaran su naturaleza violentada. Quería que su marido tuviera ansiedad, que experimentara el miedo, que no durmiera intentando adivinarla. Quería que fuera un personaje de ficción, uno escrito por una mujer. Este sentimiento de rabia, de odio, de enfado que recreas en el libro, ¿está más acentuado o justificado en las mujeres? Pues más bien al revés, ¿no? Me encuentro mucho a mi alrededor y también en carne propia el que no nos sentimos cómodas con el enfado, más bien con la tristeza, ¿no? Es cuando alguien nos hace algo, cuando nos pasa algo, cuando sufrimos. Utilizamos mucho la frase de no, me he puesto triste porque no sé enfadarme, ¿no? Yo no sé enfadarme. No es que esté enfadada, es que lo justificamos demasiado, como si no fuera un sentimiento legítimo para nosotras, ¿no? Porque entonces ya nos etiquetan de loca, de desquiciada, exacto, de histérica totalmente, no absolutamente. Entonces nos sentimos como casi más cómodas en la tristeza, cuando la tristeza es un sentimiento mucho más apático, que provoca una inacción y que te puede dejar paralizada. En cambio, el enfado es una siguiente fase. Está bien ponerte triste por algo, analizarlo y enfadarte con la causa de ese enfado, o sea, de esa tristeza. Y entonces cuando te enfadas, yo creo que al revés, tiene cierta energía. El enfado tiene una energía que te impulsa por lo menos a salir de la tristeza, y se sale antes del enfado, creo, que de la tristeza. Así que me apetecía mucho que mi protagonista abrazara a ese enfado y que se sintiera incluso cómoda en él, ¿no? Ya lo has dejado caer, pero quiero profundizar un poquito en la relación con los padres de la protagonista. El escenario de su madre siempre ha sido la cocina, siempre de pie. Su madre era un personaje atascado en una misma viñeta. Su padre siempre tuvo algo de fantasma, le precedía un silencio inquietante que lo llenaba todo, un silencio sagrado que nadie se atrevía a romper. Sin embargo, ella quería ser papá, un padre cualquiera, alto, guapo y fuerte, al que tener respeto o miedo. ¿Cómo está cambiando, sobre todo a través de la literatura, qué nuevas viñetas se están dibujando de la situación de la mujer y también de la paternidad, ¿no? Que hay muchos hombres ahora hablando y expresándose a través de la literatura sobre otra forma de abordar la paternidad?
Por supuesto, ¿no? Ella, como comentaba, viene de una generación en la que incluso la palabra cuidado era muy limitada, ¿no? Era cuidados casi físicos, ¿no? Mantenerte alimentado, abrigado, bajo techo y lo más, ¿no? Con una educación. Pero en la que las madres, ¿no? Aparte ella viene de una clase social, ¿no? Muy definida en la novela, en la que las madres de barrio, tanto la suya como todas las vecinas, no tenían una educación, por lo tanto la mayoría no trabajaban fuera de casa y entonces se encontraban pues esclavizadas a los cuidados y al hogar, a esperar a que viniera ese marido que sí, ¿no? Trabajaba fuera de casa, que traía el jornal. Entonces ella desde niña pues ve esa situación en la que son ellos los que se mueven, van y vienen, conducen, tienen esa libertad, es a los que se encuentran en los bares, ¿no? Ellos sí van a los bares entre ellos, con amigos o solos incluso, no pasa nada. Y entonces normal, ella ansía tener control, ella ve que ellos tienen cierto control sobre su vida, que también después habla de su padre, en el que también tenía por supuesto otras mutilaciones, por supuesto y por suerte, ¿no? Vamos cambiando este sentido de paternidad, pero la mayoría eran padres bastante ausentes, ¿no? Sobre todo en el campo emocional. Uh-huh. ¿Cómo son todos esos hombres que hablan pero que no callan, que buscan un amante, tienen una novia o una mujer que no los entiende nunca? Todos lo han pasado mal, solo quieren divertirse, están deprimidos. Grandes padres que cuidan a sus hijos que les estorban. ¿Qué es un hombre tumor y cómo afectan los hombres tumor a esta protagonista? Bueno, pues a ella no le afecta porque o sea, ella que viene de ese abandono emocional ya, este hombre vuelve a abrir como esa herida, ella cae, ¿no? Como decía, ¿no? Esta brecha entre lo intelectual y lo emocional. Ella cae porque es a lo que está acostumbrada, es casi su lugar de confort, o sea, ese desapego y ese vacío emocional toca con algo de su infancia, de su crianza, de lo que ella piensa que se merece, y está casi más cómoda ahí en esa relación tan horrible y tan tóxica. Intelectualmente ya lo sabe, pero emocionalmente como que no puede evitarlo, pero intelectualmente intenta aprender el juego, intenta que este tipo de relaciones que ahora mismo se dan mucho, no por el modo en el que nos comunicamos a través simplemente de un móvil, en la distancia, con un lenguaje muy poroso. Ella intenta aprender ese juego porque se ha visto manipulada, ha visto que ha perdido en esta relación con este hombre tumor. Y ella no ese que es el final un poco, no ese resumen de hombre que es un poco el final de esa primera parte. Ella ha intentado aprender el juego y se ha metido y ser la ganadora, pero descubre que se ha convertido, por supuesto, en uno más, ¿no? En uno más de estos mismos, ¿no? Que ya se resumen. Está tratando, ¿no? A esas personas igual, del mismo modo, porque es lo que quiere aprender. ¿Qué ocurre? Que tampoco le satisface. No encuentra ningún tipo de satisfacción. Ahí más allá la de, vale, pues he aprendido el juego, ya sé cómo va esto y he ganado, ¿no? Tengo como todos los puntos, ¿no? Se pasa el juego, da igual, no le satisface tampoco. Por eso vuelve, yo creo, un poco a la vulnerabilidad y a la fragilidad. Hay una página en la que se habla mucho de los jefes que siempre tuvo y a los que siempre dijo que sí. Ahora que precisamente con el Me Too estamos destapando muchos casos de abusos de todo tipo en el ámbito laboral, ¿están empezando a cambiar las cosas? ¿Ella sería uno de esos tantos testimonios? Bueno, ya en mi generación pensábamos que estábamos cambiando las cosas porque ya nosotras sí nos impulsaban a estudiar, incluso, ¿no? Por ejemplo, yo estudié ingeniería informática sin tener ni idea, yo no tenía ni un ordenador, ¿vale? Y decidí que esto que era algo novedoso y nuevo, que era el futuro un poco, pues venga, no voy a meterme ahí. Estudiamos con esta perspectiva, pero cuando llegamos al mundo laboral nos chocamos de frente con que va mucho más atrasado también, ¿no? Estamos hace 40 años, es decir, todavía el poder y los cargos lo ocupaban y lo siguen ocupando mayoritariamente hombres, no son datos que no hace falta que yo diga. Por supuesto, poco a poco la cosa va cambiando y gracias a eso pues espero que ya no se encuentre esta situación. De todas maneras, en el mundo tecnológico, que es muy muy específico, que es el de la protagonista, porque bueno, yo creía que ahí podía aportar una mirada que a lo mejor dentro de la literatura no se aporta tanto, ¿no? Porque no somos muy pocas ingenieras ya en el mundo y ya que escribamos yo creo que somos ya, no sé si habrá otra.
pero es un mundo muy, muy masculino. Entonces, ella intenta adoptar, claro, lo único que ve y lo único que conoce, que es la ambición primero masculina de querer cierto puesto por compararse, por estar ahí, pero después de tener que casi simular, ¿no? que es un hombre, ¿no? Ella solo ha aprendido de ello. Entonces, vistiéndose, comportándose, su lenguaje, todo, cómo ser jefe. No ha tenido una jefa, no sabe ser jefa, ¿no? Pues tendrá que ser un jefe. Y esto sí me lo he encontrado mucho, ¿no? Que muchas mujeres al ocupar cargos como que intentamos evitar, ¿no? Características femeninas porque se consideran como de debilidad. Tienen toda la entrevista en nuestra web y en Ser Podcast. La ambición masculina, advertía Silvia. Seguimos con otro hombre tumor, un hombre con una ambición desmedida, un delincuente. Es el protagonista de El holandés, la nueva novela de Elisa Ferrer, otra premio Tusquets. Raquel García ha estado en Benidorm en la presentación de esta historia que transcurre en la ciudad alicantina a finales de los 80. ¿Quién es este hombre, el rey de los bajos fondos, Raquel? Se trata de un caso real, el rey de los bajos fondos, así es como conocían a finales de los años 80 a Rafael, el protagonista de la segunda novela de Elisa Ferrer con Tusquets. Propietario de varios negocios en Benidorm, un buen día decidió hacerse pasar por otro hombre para vender el último solar sin edificar que quedaba en primera línea de playa. La historia literalmente llamó a la puerta de la autora. Fue en 2017 que yo vivía en Madrid. En esa época estaba preparándome para irme a Iowa City, que me habían dado una beca en la Universidad de Iowa. Visité a mis padres en el pueblo y entonces él vino a casa y me preguntó si yo era la hija guionista. Somos 3 hermanas y le dije que sí, que era yo, y me dijo, pues tengo una historia que se va a convertir en un éxito, en una película, en una serie, pero la tienes que escribir tú. Y ahí empezó todo, años de documentación para ir dando forma a esta historia que mezcla realidad y ficción, que tiene como protagonista este tipo que se hace millonario de la noche a la mañana y que representa al Benidorm más oscuro y canalla de aquellos años. Como tú has dicho, el Benidorm más oscuro y canalla. De hecho, mientras me documentaba descubrí que la prensa local de la época él le llamaba el rey de los bajos fondos. Entonces yo creo que le va a hacer mucha gracia esto al el Benidorm más oscuro y canalla, porque sí, porque este Benidorm que vendía como las vacaciones familiares y democráticas y para todos, pues también había mucha gente intentándose lucrar del paraíso del paraíso vacacional en el que se estaba convirtiendo. Un relato que nos habla de identidad, de pertenencia y de desafección, en el que la autora reparte el peso narrativo con Alba, que se encarga de ir componiendo el relato de la estafa. Él es muy machista. Aunque él diga que, claro, ¿cómo va a ser machista si él ama a las mujeres, ¿no? Todo eso puesto en contexto, él va escuchando todo el rato rancheras de Bertín Osborne. Entonces la narradora es la que dice, oye, que esto pues no, ¿sabes? Estas cosas, o cuando queda con ella y pasa alguien por ahí, siempre es, no, he quedado con mi novia, ¿no? Y es como esta cosa de señor ya rancio, que ya no dejamos pasar, y me interesaba mucho esa tensión. Y creo que estas historias de estafas siempre se las cuentan los hombres, ¿no? Y me apetecía un poco darle una mirada femenina a esto. Un relato que nos habla de una transición, la de la ciudad, que de pequeño pueblo de pescadores se convierte en una gran urbe kids donde todo es posible, una mutación por la que también transitan los personajes y que se acerca a lo que podría ser un thriller, pero que la autora prefiere definir como una novela de personajes. Tiene muchos tintes de thriller y maneja un poco el suspense, pero en realidad lo más gordo de la historia lo cuento al principio. Entonces luego tiene más de regodearse en el personaje. Yo lo veo mucho como una novela de personajes. Personajes como el propio Benidorm, una ciudad inspiradora y estimulante que ha fascinado durante décadas a artistas y a creadores y que aquí se nos revela tan oscura como luminosa. E quanto tempo procurei algum sinal como você. Tienen la entrevista con Elisa Ferrer, el recorrido por Benidorm en nuestra web y en Ser Podcast. Y 2 recomendaciones más al hilo de lo que estamos contando. Esta semana ha regresado a las librerías Lucia Berlin. Prácticamente desconocida hasta 2014, la escritora estadounidense alcanzó el éxito rotundo 10 años después de su muerte con Manual para Mujeres de la Limpieza, una amplia recopilación de sus relatos sobre adicciones y caídas en picado. Alfaguara publica ahora Una nueva vida, que reúne 15 relatos inéditos en español. Hay retratos de la vida en pareja, hay historias de amor y de maternidad, de amistad, sexo y rivalidad entre mujeres. Hay literatura y hay muerte. Los ha recopilado Jeff Berlin, uno de sus hijos, Pepa Blanes.
Sensible, inteligente, valiente, sincera, así es la prosa de Lucía Berlín, que nos sumerge en vidas imperfectas, tristes y alegres, bellas y dolorosas, como cuenta en Suicidio o en Manzanas, el que fue su primer cuento, o en Las aves del templo, un retrato de la vida en pareja. Todo esto está en su nuevo libro de relatos que ha editado su hijo Jeff Berlin y que aporta a cada cuento un texto que explica en qué momento lo escribió y qué tiene que ver con su vida. A la gente le interesa ver las cosas que escribía, si encajan en algún punto de su vida real, dice su hijo en la cadena SER, y es que Lucía Berlin fue una precursora de esto que hoy tan de moda está y que denominamos autoficción. Contó toda su vida, algo a lo que a sus hijos se han acostumbrado. Bueno, ya estamos acostumbrados a ello, aunque es cierto que hay relatos que cuesta leer por lo que significan. Y es que la escritora contó sus vivencias de una manera única, adelantándose también a muchos de los temas que hoy están presentes en la literatura, como la maternidad, el deseo femenino, la amistad entre mujeres o la reflexión sobre escribir. Pero además, por su propia vida, habló de una clase trabajadora que pocas veces se había contado. Ella reflejó todos sus trabajos precarios en una centralita, como demuestra en uno de los relatos en los que describe también el racismo de la época hacia sus compañeros afroamericanos. Era un cuento que no le querían publicar porque el racismo era un tema que no interesaba, decía su editor. También habló y mucho de su alcoholismo y de una violación que sufrió de joven por parte de un amigo de su padre. Creo que ella escribió este cuento 2 veces. Quería contar la historia de una mujer que intentaba darle algún tipo de sentido a lo que había sucedido con este hombre mayor que fue una figura importante en su vida. El volumen reúne también artículos, ensayos y extractos de sus diarios, como un viaje a París que nunca antes se habían publicado. Jeff Berlin nos brinda la información privilegiada sobre esos textos y su génesis, además del recorrido final por la vida de Lucía Berlin, imprescindible para leer todos sus relatos. Y la editorial Sexto Piso publica No dejar que se apague el fuego, de Miriam Toews, un homenaje a la convivencia multigeneracional en el terreno familiar, un trío de mujeres que unen fuerzas para encarar las decepciones vitales. Hoy les recomendamos un libro que está dedicado a las abuelas. ¿Por qué el amor? La ausencia de amor, el fin del amor, la necesidad de amor genera tanta violencia. Lo firma la escritora Miriam Toews, que nos acongojó a todos con Ellas hablan, un relato de cómo unas mujeres de una secta religiosa fueron violadas sistemáticamente por los hombres. Ahora nos propone una novela mucho más luminosa que habla de esa maravilla que es la convivencia entre generaciones. Well, it's about Fight Night. It's 3 generations, Grandma, Elvira. No dejar que se apague el fuego es el título de este libro, en el que 3 mujeres escriben cartas, unen fuerzas, como contaba la autora, para encarar las decepciones vitales sin perder un ápice de su garra. La pequeña Sweep, que ha sido expulsada del colegio por problemas de conducta, comparte techo con su abuela, Elvira, una mujer algo deteriorada de salud, pero con un espíritu de hierro, y con su madre, una actriz alocada en una situación emocional algo difícil que afronta la recta final de su embarazo. Daughter, who's 9, and the book is written from Swiv's, the 9-year-old girl's point of view. La escena, como cuenta la autora, presenta algunos paralelismos con la realidad de su propia vida, que comparte un complejo residencial con varios miembros en su núcleo familiar más cercano. Desde ahí nos atendía, por cierto. Está su madre, que por cierto se llama Elvira, como la protagonista del libro, y también sus nietos. Precisamente por esto, el texto tiene un mensaje vitalista y esperanzado dirigido a los más jóvenes. La hora extra. La Comunidad de Madrid y Cataluña siguen siendo los 2 grandes contenedores de la oferta cultural, según el último anuario de la Sociedad General de Autores. Las artes escénicas en vivo ofrecen cada vez más obras de teatro y espectáculos de danza, de los que han disfrutado 7 millones de espectadores el año pasado. Son casi la mitad que antes de la pandemia. En Cataluña sigue en marcha el Temporada Alta, por el que va a pasar esta semana Complicité, compañía aclamada internacionalmente, que vuelve después de varios años con una adaptación de la novela de Olga Tokarczuk, de la que les hablamos hace un mes en La Hora Extra, un thriller ecológico. También regresa Sergi Belbel con Fitzroy, 4 mujeres al límite. El Fitzroy és una muntanya
4 escaladoras están a media ascensión de esta montaña en la Patagonia Sur entre Argentina y Chile, nunca escalada por una cordada femenina. Será la primera cordada femenina que prueba la vía yugoslava. Durante el ascenso surgen problemas y debates inesperados en esta comedia. Alex Rigola transforma Hedda Gabler de Ibsen en una obra de teatro de la intimidad. Ens hauríem de cuidar més. A vegades et sents atrapada en un tipus de vida que saps que no és la que vols. Como nuestras anteriores protagonistas, Nausicaa parece tenerlo todo. La casa de sus sueños, una pareja que le quiere y una vida económicamente resuelta, pero algo no funciona. Que no m'atrevís a disparar-te no va ser la cosa més covarda que vaig fer. También hay danza con mal pelo que presenta Double Infinite de Bluebird Call, una coreografía íntima en la que persiguen realidades que parecen imposibles. Y terminamos con Xavier Albertí, con el cosme més bonic que s'haurà trobat mai en aquell lloc. Porto un banyador vermell amb 2 línies blanques als laterals i unes bambes beix desgastades. Un monólogo a 7 voces sobre un pequeño pueblo, sus habitantes y sus secretos. Una versión en español va a llegar en breve al Teatro de la Abadía de Madrid. Y en Madrid, el otro gran foco cultural, empieza esta semana el Festival de Otoño. Alberto Conejero es su director. Qué alegría, Alberto Conejero. Bienvenido a La Hora Extra, una temporada más. Muchas gracias, qué felicidad también reencontraros. Escribe Xavier Albertí en el libro que te ha publicado la editorial Dos Bigotes, En mitad de tanto fuego, que acudimos al teatro para ver aquello que la realidad no nos permite ver. En tus palabras, ¿para qué acudimos al teatro y cómo recuperar a la mitad del público que no ha vuelto al teatro después de la pandemia? Pues yo creo que vamos al teatro a encontrarnos con los demás, y esta no es poca cosa, porque cada vez hay menos espacios en los que podamos sentirnos como una comunidad con sus luces, con sus sombras, con sus miedos, para poder compartir una experiencia que es única, que nace y muere en ese momento, que no se puede reproducir, que no se puede conservar, pero que ocurre, que seguirá dentro de nosotros si nos ha convencido, bueno, y si no también, el recuerdo podrá perdurar, y creo que vamos al teatro como un reservorio de lo humano, ¿no? Y yo creo que es una trinchera de nuestra fragilidad y de nuestra potencia. Creo que por eso vamos al teatro. En esta edición, la número 41, hay más presencia de la música. ¿Por qué? No sé si es que a lo mejor la música, que es un lenguaje un poco más universal dentro de las artes, es también una puerta de entrada para ese público que o no ha vuelto o que nunca ha acudido al teatro. Era una asignatura pendiente desde la primera edición que yo tuve el honor de dirigir. Este es un festival de creación híbrida, donde todos los lenguajes conviven sin jerarquía, y la música siempre ha estado en el teatro. En realidad, la música fue expulsada del teatro hace poquito, porque ya en la tragedia griega había música. Como no se ha conservado, no lo sabemos, pero es que la música es propia del teatro. El teatro es una casa muy generosa para todos los lenguajes. Y este año yo tenía el empeño de programar espectáculos donde la música fuera un signo central. Los he encontrado. Creo que además la música llega directamente, sin pasar por el tamiz del raciocinio, ¿no? O de la palabra, que nos golpea directamente, sin necesidad de una codificación, y creo que el Festival de Otoño tiene que ser un lugar no solo para comprender, sino para sentir, para compartir sensaciones, y por eso hay un montón de espectáculos en los que la música tiene un papel fundamental. ¿Con qué realidades dirías que nos vamos a encontrar en esta edición del Festival de Otoño? A veces me preguntan, Alberto, ¿por qué el Festival de Otoño no tiene un lema o no tiene un eje vertebrador? Y digo, porque es que yo confío en que los creadores y creadoras están allí en primera línea del presente, y que sus obras, dentro de su libertad creativa, van a recoger el momento en el que estamos. Y por eso hay obras, lógicamente, que hablan, por un lado, de la memoria familiar. Esto es importante. Creo que después de la pandemia todos hemos sentido la importancia de esos vínculos, ¿no? Gente que se le hurtó la posibilidad de la ordenación del duelo. Hay varios montajes que remontan generaciones para encontrar nuestras raíces. Por supuesto, otros montajes que hablan que tocan lo que le está ocurriendo al planeta y la emergencia que tenemos. Otros montajes que se preguntan también si después de la pandemia hemos salido mejores o cómo hemos salido, ¿no? Cómo seguir viviendo juntos. Si me preguntas, yo creo que todos los montajes tienen en común el hacerse esa pregunta: ¿cómo seguir juntos? ¿Cómo seguir juntos? 38 compañías, colectivos y artistas que vienen de 12 países y 6 comunidades autónomas. ¿Qué destacarías tú en cuanto a las propuestas nacionales?
En esta edición, por fortuna, hemos logrado, porque hay a veces ciertas inercias de las organizaciones, de las administraciones, no ser solo un festival de exhibición, sino también acompañar y dar impulso a propuestas. Voy a destacar de todas las nacionales, que todas me parecen maravillosas, claro. pero voy a destacar 3 aquí. Lo que hace Mucha Muchacha en la Sierra Norte de Madrid, en La Cabrera, es un colectivo de mujeres espléndidas, con un espectáculo que se llama Seré Folklore, que no solo es que se programe en La Cabrera, es que está hecho con gente joven de los pueblos nortes de la Sierra de Madrid, que precisamente conecta esta juventud con todo el legado de transmisión oral de la zona. Es una teatro colaborativo, participativo, con los propios habitantes de los pueblos de la Sierra Norte de Madrid, e invito, bien está una excursión a La Cabrera, te puedes ir sin madrugar mucho, llegas al mediodía y te da tiempo incluso a volver para las funciones de la tarde. También la danza, que es importante y que merece siempre la pena ponerla en el centro del discurso, ¿no? Tenemos el encuentro de Jesús Rubio Gamo, uno de nuestros grandes coreógrafos, con Luz Prado, una violinista de Málaga maravillosa, y es un encuentro de un bailarín, un coreógrafo con un violín. La materia del cuerpo y la materia de, en este caso, madera, que la palabra viene las dos de la misma raíz del violín. Y también diría, aunque creo que ya no hay entradas, pero quiero llamar la atención, un espectáculo o una propuesta, una acción que hacemos en el Museo de Artes Decorativas, que se incorpora por primera vez al Festival de Otoño, que hace una agencia de detectives de objetos llamada El Solar, que han convertido el museo en su centro de operaciones. Ahí han puesto su oficina de investigación y nos van a permitir descubrir la historia de un museo espléndido, que quizá a veces nos queda un poquito más a desmano, ¿no? Porque es verdad que está muy cerca forma parte del paisaje de la luz, pero como que hay que meterse un poquito a la derecha de la Castellana, a veces se nos va. Es un museo riquísimo, maravilloso, y vamos a hacer una experiencia nacida en el propio museo, que se desarrolla en el museo y que solo se podrá ver en el museo. No sé si hay algo más de teatro internacional que quieras destacar. Sí, si me lo permites, 2 propuestas de directoras, de mujeres. Una de Catherine Godet, que va a Móstoles, un espectáculo de danza que se llama The Pretty Things, Las Cosas Bonitas, que creo que es un gran espectáculo y que bien merece la pena la visita a Móstoles. Y otra de Séverine Sabrié, Aria da Capo, en la Abadía. Es un espectáculo hecho por adolescentes. Adolescentes que quieren ser músicos, pese a todo, con este ruido terrible del mundo, de las barriadas de París, que el choque de su vida cotidiana con la vida en los conservatorios, y hay una cuestión de clase que atraviesa toda la obra. Y yo invito, también con mucha música, claro, porque son músicos los adolescentes protagonistas, a que se descubra Aria da Capo de Séverine Sabrié en el Teatro de la Abadía. Ustedes los hombres no tienen vergüenza, pagando traiciones reclaman decencia. Ustedes los hombres nos ponen cadenas y encima debemos servirles la cena. Una de las propuestas que destacamos de esta semana en el Festival de Otoño es Encuentros breves con hombres repulsivos, que dirige el argentino Daniel Veronese. Si yo me llegara a ir, ¿no sería la confirmación de todos tus miedos sobre mí? Ah, no. No. ¿Ves cómo sos? Porque sería al revés. Es por culpa de esos miedos que yo me estaría yendo. Es una adaptación del libro de David Foster Wallace, Entrevistas breves con hombres repulsivos. En esta obra hay algo de eso, alguien que casi se erotiza con su propio discurso, ¿no? Esto llevado al teatro, un teatro, una apuesta minimalista, una mesa blanca, 2 sillas, no hay nada más, permite para mí que la poesía de Wallace llegue de una forma más directa. No hay nada que te distraiga, solo sentimientos expuestos de una manera muy cruda, pero muy humana también, ya que los personajes son personajes humanos, de una humanidad un tanto tóxica. Esto es lo que más me fascina. La obra es una exploración de la complejidad de la masculinidad contemporánea en interacciones con mujeres. Ahí aparecen los micromachismos, muchas veces imperceptibles, comportamientos tóxicos, conductas condescendientes hacia las mujeres, en unos relatos publicados hace 25 años, pero que nos siguen interpelando hoy. No hay ningún caso de violencia de género, de física, ni de violación, ni de un acoso sexual declarado. Son todos lugares mucho más tibios, pero tóxicos al fin, y esa tibieza antes lo
los convertía en un lugar, no sé, me escuché mal, no me quiso decir esto, no es para tanto. Entonces, todo ese tipo de situaciones que con este siglo empezaron a decir, no, esto, no es no, y el hombre no puede hacerle eso a una mujer. Esto está poetizado de una manera, ya te digo, por la prosa literaria de Wallace, que hace que uno empiece a entrar en este universo nefasto y tóxico sin darse cuenta, ¿no? Es la posibilidad concreta de que el espectador esté en vilo durante esos monólogos o esas escenas, ya que son diálogos pero casi monólogos, y en un momento sienta que se siente interpelado. Dos actores, Marcelo Subioto y Luis Diembrowski, se intercambian roles durante 8 encuentros. Uno habla, el otro escucha. La puesta en escena es austera, como nos contaba Veronese. Tampoco hay humor, ni sátira, ni ironía. No hay ironía. Al principio yo leí algo de ironía, de acidez en los comentarios, pero después me di cuenta que no, la ironía te separa, te lo hace más increíble. El otro parece una mente superior que está encarnando algo, o si no, empatiza también. Muchas veces la ironía también te lleva, ¿no?, como a una situación casi graciosa para crear complicidad con el otro. Y acá no hay nada de eso, es puramente una declaración de decir, mira, yo te hago esto porque te quiero, yo te digo esto porque me interesa, yo no pienses que te estoy haciendo esto. Discursos que estamos muy habituados a escuchar y también a decir, ¿no? Se pone en un lugar como si fuese parte del problema. Hay algo que a mí me fascinó eso. Hemos conversado con Daniel Veronese de teatro y de hombres repulsivos que quieren gobernar la Argentina. Tendrán la entrevista en unos días en nuestra web y en Ser Podcast. Nos vamos. Carlos Nicolás ha estado en la dirección técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Ustedes los hombres, qué buenos que son, no tienen espinas en el corazón. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena Ser. La radio.